los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se me faculte como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Como recién escuchamos, el presidente de la República dijo que iba a remitir un proyecto al Congreso de la Nación para que éste le otorgue facultades para llevar a cabo la lucha contra la pandemia, tanto a él como a los gobernadores de provincia. Es por ello que aquí se abre un nuevo debate constitucional sobre las facultades extraordinarias y la delegación de facultades establecidas en el texto fundamental. De esta manera, si uno toma la Constitución, se encuentra que en el artículo 29 de la misma se tipifican delitos institucionales y funcionales. Ahora bien, ¿quiénes pueden cometer estos delitos? La Constitución es clara y dice que es el Congreso y las legislaturas provinciales. Por cuanto el Congreso Nacional no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público. ¿Qué se entiende por cada una de estas? Las facultades extraordinarias implican el ejercicio de funciones judiciales y la suma del poder público es el uso y concentración de todo el poder. Claramente este es un artículo histórico que se votó allá por abril de 1853, donde era una respuesta del convencional constituyente a la suma del poder público y las facultades extraordinarias que tenía el gobernador Juan Manuel de Rosas. Ahora bien, la reforma de 1994 estableció en su artículo 76 la delegación legislativa y como regla general estableció que el Congreso Federal tiene prohibido la delegación en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Así, las facultades extraordinarias y la suma del poder público del artículo 29 de la Constitución Nacional no pueden confundirse con las atribuciones delegadas del artículo 76 de la misma. La emergencia, los decretos de necesidad de urgencia y la delegación en pandemia. En nuestra historia reciente, el 23 de diciembre de 2019, a poco tiempo de asumido el nuevo gobierno, el Congreso de la Nación declaró la emergencia pública y delegó facultades al Ejecutivo, tal como lo habilita el artículo 76 del texto fundamental. 3 meses después, en marzo del 2020, y frente a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el Poder Ejecutivo prorrogó por 1 año la emergencia sanitaria y estableció medidas de contención sanitaria. Es importante tener presente que a mayores restricciones, mayores deben ser los controles. Así, desde marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional legisla por intermedio de los decretos de necesidad de urgencia de una manera irrazonable y contraria al texto fundamental. En este sentido, es necesario que el Congreso sea el órgano que establezca las pautas para una mejor convivencia democrática. Y aquí es importante tener en cuenta cuál es la importancia que reviste la ley. Por cuanto en cada uno de los decretos de necesidad de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra que existe una búsqueda constante y una justificación en los instrumentos internacionales de derechos humanos. A modo de ejemplo, el último decreto echa mano al inciso 3 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y advertimos que una vez más sostiene ese artículo que para restringir el ejercicio de derechos es importante la existencia de una ley. Asimismo, el artículo 30 del mismo instrumento internacional enfatiza esta cuestión al observar que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades englobados en la Convención deben aplicarse conforme las leyes que se dictan. Teniendo presente que el derecho de la emergencia nace dentro de la Constitución y no fuera de ella, es necesario que toda restricción a derechos sea en el marco del texto fundamental. Como bien argumentó
en su voto Carlos Fait en el caso Provincia de San Luis. La ley. ¿Y qué es la ley? Conforme ese artículo 30, conforme el artículo 22 de la Convención Americana, tantas veces citado en cada uno de los decretos que fueron estableciendo la restricción de derechos. Y para esto nada mejor que la opinión consultiva 686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos arroja luz al respecto. Y ella sostiene que la ley es todo acto normativo que tiende al bien común y emana del poder legislativo, el cual es elegido democráticamente y es promulgado por el Ejecutivo. Y en nuestro caso, que es la delegación legislativa, esta sostiene y aclara que debe estar autorizada por la propia Constitución, ejercerse dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada debe encontrarse sujeto a controles eficaces para evitar que se desvirtúe o se utilice para desvirtuar el carácter fundamental de los derechos y libertades que la Convención protege. En definitiva, la importancia que tiene el Congreso hoy es trascendental, principalmente porque el Congreso de la Nación va a dar un marco dentro del texto constitucional para llevar a cabo cualquier limitación de derechos. Se debe establecer en forma clara, por medio de una ley, el ejercicio de facultades delegadas. Tienen que existir mayores controles y los mismos deben ser eficaces. Así, el Poder Ejecutivo Nacional no tenga la facultad de corregir ni desvirtuar esa delegación. El Congreso debe poner hoy límites a los atropellos del Poder Ejecutivo. No puede y no deben existir delegación alguna de facultades más allá de lo establecido en la Constitución Nacional. Es por ello también que es importante que el Congreso de la Nación revea la Ley 26.122 en lo que respecta al régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa y promulgación parcial de las leyes, ya que ésta está en franca contradicción con el artículo 82 de la Constitución Nacional. Como última reflexión, es importante pensar que si la emergencia no obtiene otra respuesta que una delegación de la facultad de hacer la ley en cabeza del Poder Ejecutivo, es evidente que ha muerto el Estado constitucional de derecho.